¿qué tal? Nosotros somos el equipo conformado por Lourdes Romo, Estefany García y Leopoldo Dávalos Zapata. y estamos en la primera jornada de habilidades morfológicas y funcionales con el tema manguito rotador. ¿Qué es el manguito de los rotadores? El manguito de los rotadores es un grupo de músculos tales como lo son el supraescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Estos van pegados a los huesos de la articulación del hombro, permitiendo que ésta se mueva y manteniendo así su estabilidad. el músculo está formado por células especializadas llamadas miocitos, cuya función primordial es la contracción. El desarrollo del músculo comienza durante el periodo embrionario y cuando el concepto se encuentra en fase de gastrulación. La mayor parte de los músculos se forman del mesodermo paraxial somítico y del mesodermo esplácnico. Sin embargo, existen unas excepciones. El músculo esquelético se origina de la mesénquima de los miotomas a través de una serie de interacciones epiteliomesénquima que se presentan como respuesta a la inducción producida por la notocorda, el ectodermo y el tubo neural. Esta serie de eventos activan genes específicos del músculo como MIF4 y MIOT, cuya expresión determina la diferenciación del mesodermo hacia células miógenas. El músculo esquelético consiste en fibras musculares estriadas que se mantienen juntas por el tejido conjuntivo. El endomisio es una capa delicada de fibras reticulares que rodea inmediatamente las fibras musculares individuales. En el endomisio se encuentran vasos sanguíneos de pequeño calibre y ramificaciones nerviosas muy finas, que transcurren en forma paralela a las fibras musculares. El perimisio es una capa de tejido conjuntivo más gruesa, que rodea un grupo de fibras para formar un haz o fascículo. Los fascículos son unidades funcionales de fibras musculares que tienden a trabajar en conjunto para realizar una función en específico. El perimisio presenta vasos grandes y nervios. El epimisio es la vaina de tejido conjuntivo denso que rodea todo el conjunto de fascículos que constituyen el músculo. En la parte bioquímica del tema, básicamente lo más importante es la relación que tiene con el tejido muscular. Y revisando la bioquímica del tejido muscular, encontramos que es un tejido blando que genera movimiento en un conjunto con calcio y ATP. La actina y miosina y otros componentes le permiten contraerse y extenderse al relajarse. La composición bioquímica del músculo incluye en su mayoría agua en un 75%, proteínas en un 19% y ya en menor grado tenemos los lípidos, carbohidratos, minerales y compuestos solubles, que no son menos importantes, pero sí están en menor grado. La articulación del hombro es la que más variedad y amplitud de movimientos posee del cuerpo. Consta de varias articulaciones, pero la más importante de ellas es la unión entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. A esta unión se le llama articulación glenohumeral. Esta articulación tiene un diseño en el que la cabeza humeral apenas está cubierta por la superficie articular glenoidea escapular para compensar esta falta de contacto entre las dos superficies articulares. Alrededor existen músculos que estabilizan la articulación, evitando así la luxación. En su parte anterior cuenta con unos ligamentos en forma de Z que protegen al húmero en los movimientos anteriores. Entre estos ligamentos contamos con la inserción del músculo subescapular en completa sinergia con los ligamentos, complementa la función de coaptación y estabilidad anterior del hombro. En una visión posterior, tenemos una ausencia total de ligamentos y el trabajo estabilizador queda totalmente a mano de los músculos supraespinoso, redondo menor e infraespinoso que mantendrán una presión constante del húmero contra la escápula. Todos estos músculos conectan la escápula con la cabeza del húmero, formando un puño en la articulación. Su importancia es mantener la cabeza del húmero dentro de la cavidad articular o glenoidea de la escápula. Bueno, y continuando con nuestra presentación, nos dimos a la tarea de hacer este modelo anatómico del tema del manguito de los rotadores, en el cual tenemos las dos estructuras óseas más importantes, es el húmero, específicamente la cabeza, y la escápula, específicamente la
cavidad glenoidea, que juntas pues forman la articulación glenohumeral. Dentro de esto, como su nombre lo dice, el manguito realmente es una especie de que da soporte, como una forma en que abraza la articulación y da soporte a la misma para los diferentes movimientos que realizamos en las diferentes actividades. Se dice mucho que este tipo de articulación es muy dada en los deportistas que utilizan mucho el miembro superior. Entonces, básicamente esa es la función, dar estabilidad a la articulación del manguito. Ahora bien, ¿qué participa en esta estructura? Básicamente tenemos 4 músculos participantes. En la parte anterior tenemos al músculo que participa, es el subescapular. Obviamente tiene su origen en la fosa subescapular y viene a insertarse en el tubérculo mayor del húmero. Algunos autores también lo llaman como troquíter del húmero, pero básicamente es el músculo que tiene participación básicamente en la parte anterior. Ahora bien, girando nuestro modelo anatómico, tenemos la parte posterior y en la parte posterior encontramos la participación de 3 músculos. En la parte superior tenemos el supraespinoso, aquí tenemos la espina de la escápula. Obviamente en la fosa supraespinosa viene el músculo, el infraespinoso, lo que lo tenemos su origen también en la fosa infraespinosa, y el redondo menor, también aquí en la parte un poquito más colateral. Realmente los 3 músculos por medio de su tendón vienen y se insertan en la cabeza del húmero, específicamente también en el tubérculo mayor, un poco más en la parte posterior, y vienen a fortalecer la articulación glenohumeral mencionada, ¿verdad? Básicamente es lo que tenemos con respecto al complejo estructural. Voy a darme la tarea de mostrar un poquito más el modelo. Este es básicamente el tendón del subescapular y lo que mencionábamos. Aquí tenemos una estructura que resalta a grandes rasgos del húmero que todos conocemos, es la corredera bicipital, donde también pasa por ahí el tendón del bíceps braquial, la porción larga. Entonces, realmente lo recubre por la parte anterior a la correa, aquí en el trocánter, en el tubérculo mayor. Aquí lo que mencionábamos, el tendón del supraespinoso, y por atrás vienen a reforzar los tendones del infraespinoso y del redondo menor. Básicamente esto es lo que tenemos con respecto a la articulación glenohumeral. Dentro de las patologías que tenemos en el manguito rotador, básicamente nos habla de las lesiones de los tendones de este mismo manguito. La lesión es la causa más común de dolor y discapacidad del hombro. La debilidad de la articulación y la disminución del arco de movimiento surgen en casos de desgarro de los tendones de dicho manguito, pero el dolor también puede provenir de la bursitis subacromial o de tendinosis del manguito de rotadores. Los síntomas suelen agravarse con la actividad, en particular con la que se hace por arriba de la cabeza. El dolor nocturno es frecuente y muchos pacientes se quejan que despiertan de su sueño cuando ruedan en la cama sobre el hombro afectado. La lesión del manguito de los rotadores puede provenir de cualquier actividad repetitiva y duradera que incluya movimientos por arriba de la cabeza, como en el tenis, el lanzamiento de béisbol, el golf, natación. La lesión, sea repetitiva o aguda, causa un círculo vicioso ininterrumpido. La circulación sanguínea que llega al tendón es apenas suficiente y por ello disminuye la capacidad de curación. Bursitis subacromial y tendinosis del manguito de rotadores. La base para el diagnóstico es el dolor leve o moderado con movimientos del hombro por arriba de la cabeza. Aquí tenemos dolor nocturno ocasional, antecedentes de actividad repetitiva por arriba de la cabeza, no hay atrofia muscular, no hay debilidad o si la hay es muy leve por dolor del hombro.
El dolor cede con una inyección subacromial de lidocaína. Otra patología que tenemos es el desgarro de tendones del manguito rotador. La base del diagnóstico es el dolor moderado o intenso con actividades que abarcan movimiento por arriba de la cabeza. Dolor nocturno ya más persistente, antecedentes de actividad repetitiva por arriba de la cabeza, debilidad de desgarros moderados e intensos, atrofia muscular del manguito de rotadores en caso de desgarros intensos. El dolor cede con la inyección subaracnoidal de lidocaína. Otra patología del manguito es la atropía. Los desgarros graves del manguito de rotadores pueden hacerse que la cabeza del húmero se desplace hacia arriba y quede contra la cara inferior del acromio. El desgarro del manguito hace que la cabeza humeral deje de estar centrada en la cavidad glenoidea y no haya elemento que se oponga a la fuerza de arrastre del deltoides. Con el paso del tiempo, la cabeza humeral y la cavidad glenoidea se desgastan por un contacto anormal.